Construir una cárcel simulada en el sótano de la universidad. Algunos estudiantes van a hacer de guardias y otros estudiantes harán de reclusos. A los estudiantes que hacen de reclusos les privamos de libertad y a los estudiantes que hacen de guardias les damos una cierta libertad para que impongan el orden como ellos consideren. Dejamos que pasen unos días, eh, que podría salir mal. Es el año 1971, en Palo Alto, California. Un coche de policía va patrullando por la ciudad y va deteniendo uno a un grupo de estudiantes que son sospechosos de varios crímenes como robo a mano armada. Van a sus casas, les leen sus derechos y les dicen de qué se les está acusando. Les ponen contra el coche de policía, les cachean y todo lo hacen delante de un grupo de vecinos bastante curiosos. Después les llevan a comisaría y bueno, realizan el procedimiento habitual. Les toman las huellas y realizan una ficha completa de identificación sobre ellos. Hasta aquí quizá nada demasiado extraño, ¿no? Pues la verdad es que nada de esto es real. Los estudiantes sospechosos realmente no habían cometido ningún delito y solo habían respondido a un anuncio en el que pedían voluntarios para un estudio. Buscaban estudiantes varones para que participaran en un estudio psicológico sobre la vida en prisión. Y además les pagarían unos $15 al día durante 1 o 2 semanas. Todo formaba parte de una investigación iniciada por el psicólogo Philip Zimbardo. Quería ver cuáles serían los efectos psicológicos de convertirse, entre comillas, en un recluso o en un carcelero, y para eso construyeron una cárcel simulada en el sótano de la Universidad de Stanford. Al anuncio respondieron más de 70 personas. Les hicieron entrevistas y descartaron a bastantes personas que tuviesen problemas médicos o psicológicos o algún historial delictivo. Al final se quedaron con 24 estudiantes en total, los cuales dividieron en dos grupos. Unos serían reclusos y el resto guardias. La cárcel, como dije antes, se encontraba en el sótano de la universidad. Para hacer las celdas quitaron algunas de las puertas que ya había y las sustituyeron con otras con barrotes. Incluso tenían un pequeño cuarto ropero que utilizaban como celda de aislamiento. Y además no había ni ventanas ni relojes, nada que permitiera valorar el paso del tiempo. Después de preparar todo esto, trasladaron a los presos de la comisaría donde estaban en un inicio a la supuesta prisión del condado de Stanford. Allí les recibió el alcaide, que por cierto era otro estudiante, y les comunicó su condición de reclusos. Se registró y desnudó a todos los reclusos y se les roció con un spray falso para supuestamente quitar los gérmenes y piojos que pudieran tener. Cada recluso recibió un uniforme debajo del cual no podían llevar ningún tipo de ropa interior, y además en estos aparecían unos números de identificación. También llevaban continuamente una cadena atada al tobillo, y de calzado llevaban unas sandalias y además en la cabeza siempre tenían que llevar una especie de gorro hecho con unas medias de nylon. Todo este procedimiento, tanto las vestimentas como las condiciones en las que estaban, estaba pensado, al menos en parte, para humillar directamente a los reclusos y hacer que se sintieran oprimidos. Y en el caso de los números de identificación que llevaban en los uniformes, eran para que se sintieran anónimos, ya que estaba prohibido referirse a ellos mismos como al resto de reclusos por sus nombres reales, sino que tenían que hacerlo siempre con los números. En cuanto al gorro hecho con una media que tenían que llevar en la cabeza, estaba pensado para sustituir a los típicos rapados de pelo que suelen verse en las cárceles y en instituciones militares. Los guardias no recibieron ninguna formación como tal en ningún momento, aunque sí que recibieron instrucciones en algunos casos de hecho bastante específicas sobre qué es lo que tenían que hacer o cómo debían comportarse.
De hecho, este punto es algo bastante polémico y forma parte de las críticas habituales que se le hacen a este estudio. De esta forma, supuestamente los guardias eran relativamente libres para hacer lo que consideraran necesario para mantener el orden dentro de la cárcel, lógicamente dentro de unos límites. Los presos esperaban algún tipo de vejación, de violación de su intimidad e incluso de sus derechos civiles. De hecho, formaba parte del contrato que les hicieron firmar antes de entrar al estudio. En cuanto a los guardias, este era el aspecto general que tenían. Llevaban uniformes idénticos de color caqui, un silbato, una porra y unas gafas de sol de espejo. El estudio empezó con 9 guardias y 9 presos. El resto de participantes estaban a la espera por si en algún momento les necesitaban. Los guardias trabajaban de 3 en 3 en turnos de 8 horas, mientras que había 3 reclusos por cada celda. Durante la primera noche, a las 2:30 de la madrugada, los guardias despertaron a los reclusos con un silbato para hacer un recuento. Los recuentos tenían el objetivo de hacer que los reclusos se familiarizasen con sus números de identificación y también para intentar establecer un cierto control sobre ellos. De hecho, los hacían varias veces al día y a menudo por la noche. A pesar de que no había habido grandes conflictos aparentes durante el primer día, estalló una pequeña rebelión en la mañana del segundo día. Los reclusos se quitaron las medias de la cabeza, se arrancaron los números de la ropa y hicieron una especie de barricada usando las camas contra las puertas de las celdas. Esto hizo que los guardias que estaban en ese turno llamasen a sus compañeros para que vinieran y les ayudasen a pensar de qué forma iban a solucionarlo. Al final lo que se les ocurrió fue utilizar un extintor para hacer que los reclusos se alejaran de la puerta e intentar forzarlas para entrar. Como castigo, desnudaron a los reclusos, les quitaron las camas y aislaron a los líderes de la rebelión. De esta forma, momentáneamente consiguieron mantener el control, aunque a partir de este momento les empezó a preocupar bastante qué es lo que tenían que hacer si volvía a ocurrir algo de esto en el futuro, ya que al final realmente eran 3 guardias para 9 presos. Así que se les ocurrió utilizar ciertas estrategias psicológicas. Una de las 3 celdas que había la convirtieron en la celda de privilegios, y en ella metieron a los 3 reclusos que menos habían participado en la rebelión. Les devolvieron los uniformes y las camas y les dejaron asearse y lavarse los dientes, mientras que al resto de reclusos no. Después de esto, los guardias metieron a algunos de los reclusos malos en la celda de privilegios, mientras que metieron también a alguno de los buenos en el resto de celdas. Haciendo esto, lo que consiguieron es que los reclusos empezaran a desconfiar unos de otros, pensando que algunos tenían que ser confidentes ya que estaban recibiendo algún trato de favor. El control de los guardias empezó a aumentar cada vez más y más, e incluso ir al servicio se convirtió en un privilegio que podían negarte. De hecho, muchas veces obligaban a los reclusos a hacer sus necesidades en unos cubos en las propias celdas que les impedían vaciar. Cuando no habían pasado ni 2 días, uno de los reclusos empezó a tener un comportamiento un poco preocupante, ya que tenía ataques de ira, llanto incontrolable, etc. Pero pensaban que estaba actuando para intentar que le liberasen, así que uno de los consultores que tenían los experimentadores le reprendió por ser demasiado débil, y al final no le dejaron irse. Ante esto, ese recluso le dijo al resto que realmente nadie se podía ir, y esto lógicamente provocó que el resto de reclusos empezasen a pensar que estaban encerrados de verdad. Finalmente acabaron liberando a este recluso, aunque tardaron más de la cuenta. Al día siguiente fueron algunos familiares de los reclusos a visitarles, y como las condiciones de la cárcel no eran nada buenas, los experimentadores manipularon un poco la situación para dar una mejor apariencia. Hicieron que los reclusos se asearan, limpiaran las celdas y además les dieron una buena comida y hasta les pusieron música. Aún así, algunos de los padres se sorprendieron de las condiciones en las que estaban sus hijos, pero a pesar de eso siguieron el supuesto sistema de la cárcel y sus normas. En un momento dado, uno de los guardias escuchó a 2 reclusos hablando sobre un plan de huida. En teoría, el recluso al que habían liberado hace nada volvería con un grupo de amigos para liberar al resto de reclusos después de que terminaran las visitas de los familiares.
Ante esto hicieron una pequeña reunión para ver cómo podían afrontar esta situación y se les ocurrió meter un confidente en el lugar del preso que acababan de liberar. Además de esto, después de las visitas, encadenaron a los reclusos, les pusieron una bolsa en la cabeza y los llevaron temporalmente a otro lugar. El plan era que cuando llegasen esas personas para liberar al resto de reclusos, verían que no había nadie allí y les dirían que de hecho el experimento había terminado y que todos se habían ido a casa. ¿Qué ocurrió al final? Que de hecho esas supuestas personas no llegaron nunca. Como venganza por haberles hecho perder el tiempo, los guardias aumentaron el número de vejaciones, obligándoles a realizar mucho ejercicio físico, aumentaron el número de recuentos y además les hicieron limpiar los váteres con las manos desnudas. Un día los experimentadores decidieron que un sacerdote real entrara en la cárcel para hablar con los reclusos. Todos ellos se presentaban ante el sacerdote con su número de identificación y no con su nombre, y muchos hablaron con él sobre la posibilidad de llamar a un abogado para intentar salir de la cárcel. Solo hubo un recluso, el 819, que se negó a hablar con el sacerdote porque se encontraba mal y además se había negado a comer. Cuando finalmente habló con él, tuvo una crisis nerviosa y se puso a llorar de forma histérica. Ante esto, le quitaron el gorro y la cadena y le dejaron descansar un rato en otra habitación. Mientras tanto, los guardias hicieron cantar al resto de reclusos lo siguiente para que le oyeran. El recluso 819 es un mal recluso. Por su culpa, mi celda es un desastre. Cuando Zimbardo se dio cuenta de este detalle, fue a hablar con este recluso y le propuso que se fuera. El recluso le dijo llorando que no podía hacer eso ahora porque el resto de reclusos habían dicho que era un mal recluso y tenía que volver y demostrar que no era así. Entonces Zimbardo le dijo lo siguiente: tú no eres el recluso 819, yo soy psicólogo y no superintendente de prisiones, y esto no es una cárcel real. Esto es solo un experimento y aquellos chicos como tú son estudiantes y no reclusos. Entonces dejó de llorar de repente y aceptó irse. Al día siguiente hicieron unas reuniones con cada recluso para que obtuviesen la libertad condicional. La mayoría de los reclusos estaban dispuestos, de hecho, a renunciar al dinero que les iban a pagar en un principio a cambio de salir. A pesar de que en teoría podían dejar el experimento cuando quisieran, todos decidieron esperar a saber si les concedían la libertad o no. Un recluso que llegó de los últimos se encontró de golpe con todas las vejaciones que realizaban los guardias y además, según sus compañeros, no se podía salir de allí. De esta forma se declaró en huelga de hambre hasta que le liberasen. Los otros reclusos, lejos de considerarle un ejemplo o un héroe incluso, le consideraron un alborotador. Y los guardias dijeron que solo le liberarían si el resto de reclusos renunciaba a sus mantas. Por supuesto, todos los reclusos lo rechazaron, y los guardias dejaron incomunicado al alborotador durante horas hasta que los experimentadores intervinieron. Finalmente Zimbardo consideró que había que terminar con el estudio porque algunos de los guardias se estaban comportando de una forma bastante sádica. De hecho, descubrieron en las grabaciones de vídeo que los guardias intensificaban las vejaciones y abusos cuando creían que los investigadores no estaban mirando. Así que después de solo 6 días, el experimento acabó. 2 meses después del estudio, aquel recluso que estuvo en huelga de hambre y al que incomunicaron durante horas, dijo lo siguiente: empecé a sentir que aquella identidad, la persona que yo era y que había decidido ir a la cárcel, estaba muy lejos de mí, que era un extraño, hasta que finalmente ya no era esa persona, sino que era el 416. Yo era en realidad un número. Ya hemos visto más o menos cómo fue el experimento en general y cuáles fueron sus resultados. Y la verdad es que tiene algunas cosas que impresionan y bueno, parece bastante interesante en general, pero la verdad es que tiene algunas críticas muy importantes. La primera es que los resultados del experimento de la cárcel de Stanford no han podido replicarse bien en otros contextos. Por ejemplo, la BBC intentó hacer una réplica de este experimento con la única diferencia en esencia de que no dio instrucciones directas de ningún tipo a los guardias. En este caso, los guardias no actuaron de forma agresiva ni coercitiva con los reclusos. De hecho, parecía que ni siquiera se identificaban especialmente con su papel de guardias como tal. Otra crítica importante es que los guardias sabían previamente qué resultados se supone que iba a dar ese experimento.
Y es que se les dio instrucciones bastante claras y precisas de cómo crear ese ambiente y ese contexto carcelario. El propio Zimbardo preparó previamente a los guardias sobre el rol que tenían que cumplir dentro del experimento. Les dijo cómo se esperaba que tenían que comportarse, es decir, como guardias supuestamente duros. De hecho, los guardias que no cumplían esta especie de requisito de ser duro eran reprendidos y castigados por el alcaide, que ya sabéis que era otro estudiante, por ser demasiado blandos. Les dijeron que tenían el objetivo de estudiar bajo qué condiciones se llegaba a la frustración, a la violencia, etc. Es decir, que sabían que tenían que crear unas condiciones para llegar a ese resultado. Y aunque en el experimento dicen claramente que los guardias no recibieron formación como tal, resulta un poco engañoso, porque sí, es verdad que no recibieron formación técnica como guardias de prisiones, pero sí recibieron instrucciones bastante precisas. Otra de las críticas es que los propios experimentadores intervenían de vez en cuando en el propio experimento, ya sea para dar instrucciones precisas o para recordar el propósito del mismo. De hecho, ya hemos visto que cuando algún guardia no se comportaba como se supone que debería, es decir, de forma dura, el alcaide iba y le reprendía. Además, en algunas de las descripciones del experimento parecen sorprenderse de que los reclusos aparentemente no hagan nada por irse cuando en teoría podían hacerlo cuando quisieran. Pero la realidad es que ellos mismos, en un principio al menos, les negaban la salida. Es decir, que están al final provocando ellos mismos que los reclusos tengan esa sensación. De hecho, Zimbardo en un principio había planeado no liberar a los reclusos cuando ellos quisieran, sino cuando él consideraba. Y aquí la pregunta es la siguiente: ¿los guardias realmente habrían sido tan malos si Zimbardo no les hubiera dicho que debían serlo? ¿Realmente los reclusos habrían sido tan sumisos y habrían aceptado todos esos abusos si no fuera porque los experimentadores lo provocaron y lo fomentaron? Todo parece indicar que no. Aún así, la verdad es que es bastante interesante conocer este estudio, ya no tanto por las conclusiones y los resultados que sacan, que también en parte, sino quizá más por saber lo que no hay que hacer. Además, este tipo de estudios, igual que algunos otros parecidos, la verdad es que a día de hoy no se podrían repetir por cuestiones éticas, básicamente. No al menos de la misma forma. ¿Y qué os ha parecido a vosotros este experimento? ¿Lo conocíais ya? ¿Qué opináis sobre los resultados, las conclusiones y las críticas que se le hacen? Si queréis, dejadlo en los comentarios y les echaré un ojo. Y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, dale a like, porque vas a reforzar un montón mi conducta de seguir subiendo vídeos. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo.